Ok, configurando. I think it's starting now. A ver. Sí, está Ahora y se sí. ve la diapositiva y vos en una esquinita. Capaz Buenísimo. que... Espera sí. que ahora nos organizamos. I'm going back to the room. Oh, okay, sorry. I was trying to do the other stuff to transmit in Facebook. We are fine now. Ok, entonces bienvenidos todos. Ahora sí, Vero, traducís vos y yo hablo en castellano. Ahora we are doing Spanish and English so that Nancy can follow what's going on. Bienvenidos todos. Disculpen los minutitos de demora, que tuvimos que coordinar relojes entre ciudades, así que ya estamos todos. Y estamos transmitiendo en vivo en Facebook en el grupo Intervenciones Educativas Asistidas con Animales. Bienvenida y gracias, Nancy. Yeah, welcome everybody. Thank you so much, Nancy. Thank you for the patience. Everyone's patient. We are just starting the streaming in Facebook in the Animal Assisted Education group. And yeah, just adjusting the time zones. So thank you very much. Perfecto. Entonces, sin más, le vamos a dejar el micrófono a Nancy, que preparó una conferencia bien interesante para nosotros, especialmente, así que le vamos a dar el micrófono a ella y les avisamos a todos que si tienen alguna pregunta, duda, lo que sea, durante la presentación, la escriban en el chat, porque Merce Maizón, que está por acá también, que está organizando este encuentro con nosotras, va a estar tomando nota y las vamos a formular en castellano y en inglés para Nancy al final de la presentación. Mm-hmm. Nancy, you can start. We are saving the questions. Mercedes is going to save the question for later, for the end of your talk, so we can organize them. And yeah, right. So one more thing, sorry. Yeah. Una cosita más. Les iba a decir, para poder ver la imagen de la pantalla compartida en grande, para que ustedes puedan seguir la presentación con más comodidad, los que están en Facebook la van a ver así grande porque va a estar también grabando, es lo que yo transmito, listo. Yo la mantengo en grande, pero tienen que poner anclar video, fijar video. Tienen 3 puntitos, buscan la pantalla de Nancy, los 3 puntitos se ponen anclar video para que se vea grande. I'm just doing all the information so that they anchor your image, Nancy, so that they can see your screen in, full screen, your presentation. That's all. I think we are fine. Great. Well, thank you so much for having me. This is very exciting. I love the fact that it's being translated into Spanish. I wish I spoke Spanish so I could actually understand your questions, but I'm delighted to be here. As you can see, I'm going to be talking about animals in education. I'm talking a little bit about evidence and best practices. And so to get started, I want to just talk about what's coming. So this is just an outline of what I'll be presenting. Entonces, voy a traducir, empiezo yo, Vero. Dale. Estoy muy agradecida de la invitación y muy contenta de que esto sea traducido al español, eso me entusiasma, y voy a estar presentando algunos temas que les voy a detallar ahora. Bueno. So first I'll give you a little bit of background, not too much. And then I'll overview some of the research, mostly the work that I've been involved in directly. Then I want to talk a little bit about the animal side of this issue, because I do think that's really important. And I'm going to end with 2 recommendations for best practices. Bien. Ella va a estar hablando un poco de los antecedentes, no demasiado. Después, un resumen de las investigaciones que hay en el tema, especialmente en las que ella estuvo involucrada, la parte del animal, que le parece que es muy importante en todo esto, y un par de recomendaciones de buenas prácticas.
Okay, so animals in education, what does this look like? Well, the reality is that it's present at sort of all levels of education, at least here in the United States. So we see it at the preschool and kindergarten level where we have classroom pets. We have animal visits where children do a game called show and tell. In elementary and middle schools, we have science classes and specific ideas are taught involving animals. And then in high school and at the university level, animals are involved in biology and psychology, anatomy, physiology classes. We have studies of animal behavior. So it's literally at all levels of education, at least here in the US. Bien, animales en la educación. ¿Cómo viene este tema? Los animales están presentes prácticamente en todos los niveles de educación. En jardín de infantes, en preescolar, a veces porque hay animales en el aula, que están en el aula, viviendo en el aula. Un juego muy popular es show and tell, mostrar y contar, donde los chicos llevan también animales o objetos de sus animales. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, en las clases de ciencia, ecología, biología, se utilizan acuarios, se habla con los chicos sobre hábitats y adaptaciones, y también en el nivel universitario y terciario y universitario, en biología, psicología, anatomía, clases de fisiología, en todos los niveles educativos, al menos en Estados Unidos, los animales están presentes. So the question is, just how common is it? It exists at all of these levels, but with what level of frequency? So Clarissa Utley back in 2013 did a survey of 1,400 teachers and found that 2 of them reported that they had animals in their classroom. There have been major surveys in the United States, in the UK, and in Canada, and the majority of teachers report having pets in their classrooms. We see animal visitation in a variety of different ways. We see reading to dogs programs, field trips involving aquariums, zoos, a wide variety of ways in which animals are involved. So how common is it? Well, it's very common. Okay. Can you put the previous slide, please, so I can follow? Sure. Okay. Los animales en la educación, ¿qué tan común es? Bueno, en un estudio del 2013, Utley reportó que 2/3 de los maestros que fueron censados, que fueron 1.400, tenían animales en sus clases. Hubo grandes encuestas en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido, y la mayoría de los profesores o de los maestros reportaron tener animales en su casa y en las aulas. Los programas de visita animal tienen en diferentes formas, terapia, educación y actividades. So how common is it? It is very common. What's interesting about animals in educational settings is that we really have no system for tracking it. So we don't have really good information about exactly how common it is. And it is something of an underground culture. And so we see a wide variety of animal species involved in a wide variety of activities at essentially every single level of education in the United States. And yet we really don't have a good system for tracking it and understanding just how pervasive it is. La realidad entonces es que cuán común es muy común. Lo que pasa es que así como es muy común, no hay ningún sistema para hacer un seguimiento de qué es lo que está sucediendo. Termina siendo como una cultura subterránea. So why should we study animals in educational settings? Well, there's a very big difference between anecdote and legitimate science. And what we need to understand is the simple question, when, where, how, and for whom animals may be beneficial in educational settings. Once we establish an evidence base, that helps to guide best practice so that we can then address animal welfare concerns, make sure that it's safe for animals, for students, for teachers, for all involved. And this helps us to establish standards of appropriate practice so that we're doing it in the best possible way
for the best possible situation. Bien. ¿Por qué estudiar los animales en la educación? Es muy importante hacer la diferencia entre las anécdotas y la ciencia verdadera. Entonces nos tenemos que preguntar varias cosas. Primero, ¿cuándo, dónde, cómo y quiénes, para quiénes son estos beneficios? Es muy importante hacer guías de buenas prácticas que estén basadas en evidencia científica, para también abordar todas las preocupaciones que tienen que ver con el bienestar animal y que estas intervenciones sean seguras para todos los involucrados y establecer estándares de buenas prácticas para todos los ambientes y todos los contextos. So a little bit of background about myself in terms of how I got started in this. I've been very much involved with dogs my whole life, involved in training dogs for a variety of things, including dog agility. I've had 5 therapy dogs of my own, participating both in my research and in that of others. And that's kind of what got me interested in this. I started bringing my therapy dogs to a preschool that happened to be located in my building at the university. And then the scientist in me wanted to ask the question, is this effective? Teachers, students, parents, they all loved it. They thought it was wonderful and fun and engaging. But what I wanted to know was, is there anything real to this? And so I started doing a series of experiments to answer that question. Entonces, un poquito de historia acerca de cómo comencé. Comencé con mis propios perros, primero practicando agility y luego trabajando con mis perros haciendo terapia asistida. Y comencé visitas en un jardín de infantes que justamente estaba en el mismo edificio que yo habitaba en la universidad, en mi edificio de la universidad, y todos estaban encantados con las visitas, todos los disfrutaban, los padres, los niños, todas las personas estaban encantadas, pero me preguntaban, ¿esto realmente es efectivo? Y no tenía un modo de responderles. Entonces comencé a hacer algunos experimentos para ver el modo de capturar desde un punto de vista científico esos beneficios. Go ahead, yeah. So what I was doing is I had essentially 3 conditions. So I had a condition that involved a real dog. I had a condition that involved a stuffed dog that looked like the real dog. And then I had a condition that just had the human. So the human was present in all 3 conditions. And then I did a variety of just tightly controlled small scale experiments where I looked at a variety of potential outcomes. So for example, I looked at motor skills and found that when the children performed motor skills with the dog, they were faster without losing accuracy. I looked at children following instructions. I did that in 3 different experiments, 3 different settings, and I found when they did things with the dog, they adhered to instructions better. I looked at human memory. So I did an object recognition experiment where I found that they were faster and more accurate when they performed a memory task with a dog relative to a stuffed dog or a human. I looked at a categorization task, same result. We looked at language production. And I should point out that half of the children were language impaired preschool kids. And so when they told a story to a dog compared to telling a story to a person, they used more words, which for an individual who has trouble making words or forming words, that's pretty impressive that they used more words when telling the story to a dog. Bien, bueno, en esta investigación con niños preescolares, lo que ella hizo fueron grupos acotados donde se hicieron básicamente 3 condiciones. La primera condición era como en un perro real, la segunda condición era con un perro de peluche y la tercera condición era solo el humano. Los humanos estaban en las 3 condiciones. Y bueno, y lo que se vio, ella trató de analizar diferentes resultados en diferentes habilidades y un poco lo que se veía era que cuando estaba el perro real presente, los niños ejecutaban las habilidades motoras más rápido y sin perder exactitud. También a la hora de seguir las instrucciones se evaluaron 3 condiciones y en todas
hubo una mayor adherencia a las instrucciones y necesitando menos indicaciones también en la memoria, en el reconocimiento de objetos, se vio que era más rápido y también más exacto. En la categorización, que se midieron dos categorías, era también mejoras en cuanto a se hacían más opciones relevantes, y algo interesante es en la producción del lenguaje se veía que aun cuando la mitad de la población de niños tenía alguna dificultad en el lenguaje, cuando estaba el perro presente, usaban una mayor cantidad de palabras comparado que cuando estaba solo la persona presente. Ready? So I was doing my research quietly in my own lab at the university and publishing the work largely in Anthrozoas. And it came to the attention of the Waltham Pet Care Science Institute in England. And essentially they hired me to manage their HAI, or Human Animal Interaction, research portfolio. And one of the topics that they were interested in was the impact of animals in educational settings. Entonces, yo estaba trabajando en mi propio laboratorio y logré que uno de los resultados se publicara en la revista Anthrozoos, y eso llamó la atención del Instituto Waltham de Inglaterra, y decidieron incluirme y pedirme que lidere un proyecto. Ellos estaban interesados en ver cuál era el impacto de la interacción humano-animal en la educación. Ready. So one of the first things that I did when I went to Waltham is put together a workshop. I worked with Aubrey Fine to organize a workshop on the topic of animals in educational settings. We pulled in researchers from all over the United States and Europe, and we got into the same room and we talked about the current state of evidence. We talked about best practices, appropriate methodologies. We talked about a wide variety of really important topics. And out of that workshop, we put together a book. And this book, How Animals Help Students Learn, is what sort of came out of that workshop and all the people who presented there and all of the discussions. And then Waltham also put together research funding and put out a call for applications. And then research is now going to get funded on this topic. Bien, lo que hicieron junto con Aubrey Fine es organizar un taller que fue en Washington, pero hubo investigadores del área de todo el mundo, Europa, Estados Unidos, el Reino Unido, entonces donde se discutió el estado actual de las investigaciones, las metodologías apropiadas, las buenas prácticas, las consideraciones legales y qué se necesitaba para seguir avanzando. De ese taller salió One of como the next resultado, steps was to really learn more about the topic. I didn't So finish. together with a number of Sorry. collaborators, we worked on a variety of systematic review papers. And you can see some of them here, focusing on what we know about animals in educational settings. So this was sort of a starting point. And in the bottom right-hand corner, you can see we also put together a paper that provides a framework or a theoretical structure explaining how the known effects, sort of what the mechanisms are that explain the known effects in this area. Just 1 second, Nancy. Hold a second, because Veronica needs to finish up the previous one, but it's just 1 second. Vero, ¿querés terminar vos? Sí, dale, dale. Si la, can you go back to the previous one? Sorry. Of course. Yes. Bueno, entonces de ese taller, el resultado fue este libro, que es cómo los animales ayudan a los estudiantes a aprender, donde se tiene también el estado actual de la investigación, y es una excelente fuente para los educadores, los investigadores y los voluntarios, con recomendaciones para el diseño de investigaciones, buenas prácticas y el bienestar animal. Y también se discuten cuestiones legales. Todo esto, el Instituto Waltham lo que hizo es abrir un fondo de investigación donde se tienen becas para estos temas. Ready? We have to use, Nancy, we have to use a cue. Password, you know, like we'll say your name, Nancy. Okay. You know that you are
you are listening to another language, so estoy diciéndole que nos estamos ajustando, que vamos a usar una palabra clave para indicarle que terminamos de traducir, porque ella está escuchando en español que no lo maneja, entonces tiene toda la lógica que tengamos que ajustar. The next one, Nancy, the next one, and I can explain you've already covered that one, so I'll translate this one now. Entonces ahora, lo que ella comentaba es que después, a partir de esa investigación, de ese libro que se plasmó en ese volumen que explicó Vero recién, comenzaron a hacer trabajos de revisión y empezaron a explorar y a producir otros papers, y lo que ella llama la atención sobre uno en particular, donde lo que hace Nancy con sus coautores es plantear un marco conceptual, un marco teórico para explicar por qué y cómo los animales ayudan en el aprendizaje. Ready. Nancy? Okay, thank you. So when Waltham put out their call for applications, they ended up funding 3 projects on this topic. And I'm going to just briefly talk about each of these 3 projects. So the first one was at the University of Liverpool, the second one at the University of Lincoln, and the third one was at Washington State University. And I'll say more about each of them coming up. Bien, cuando esta fundación Waltham abrió como este fondo para investigación, terminaron aprobando y financiando 3 grandes proyectos, uno de la Universidad de Liverpool, uno de la Universidad de Lincoln y otro de la Universidad del Estado de Washington, y va a hablar un poquito de cada uno en las próximas diapositivas. Nancy? Nancy. Thank you. So the first one, it was a wonderful project. I got to collaborate on this with Dr. Carrie Westgarth and her then PhD student who now has her PhD, Rebecca Pirrell. This project is looking at the association of pet ownership to a variety of variables, and you can see them listed here: emotional, behavioral, cognitive, educational, and it's done in a large contemporary cohort of children in the UK. And this is the Avon Longitudinal Study of Parents and Children, otherwise known as the ALSPAC. Ok, bien. Entonces, lo que encararon en la Universidad de Liverpool con 2 colegas fue tratar de investigar las asociaciones que hay entre la tenencia de distintos tipos de animales como mascota o animales de familia, emocionales, comportamentales, cognitivas, educativas y en el tema del desarrollo del lenguaje. Y lo hicieron a partir de una cohorte, un grupo de niños que fueron estudiados a lo largo de muchos años, las familias, los padres y los niños. Ahora va a explicar cómo funciona. Nancy? So the full cohort of the ALSPAC is about 14,000 people, which is pretty big. They estimate that they attend about 5,000 are attending yearly clinics. So this started with women who were due to deliver a baby between April 1991 and December 1992. And the study has continued to follow the women, their children, and now their children's children. So it's a 3-generational study. And it's looking at genetic and environmental pillars of development and health. And we were able to get some pet-related questions and look at a variety of pet-related issues related to these various variables. Bien, este estudio, que ahí están las siglas, en realidad es un estudio longitudinal de niños y padres. Fue un estudio bastante grande, fueron 14.000 personas aproximadamente, 5.000 de las cuales iban anualmente a clínicas, y con lo que se empezó, el grupo en el que se empezó fueron mujeres que tenían fecha de parto para dar a luz entre abril del 91 y diciembre del 92, y lo que hizo luego este estudio es seguir 3 generaciones a estas mujeres, sus hijos, y hoy por hoy a los hijos de sus hijos. Y esta es un gran recurso disponible para estudiar la genética y los correlatos ambientales de la genética en el desarrollo y la salud. Nancy? So, in short, the study involved different animal species.
Entonces, that's easy. Este es un trabajo fácil para mí. Entonces, estas son las especies que cubrió el estudio. Gatos, perros, conejos, roedores y todos los demás que aparecen acá en las fotitos. Nancy? Okay, so top line, the results of this study. Now remember, this is on pet ownership. So basically there is some evidence for positive associations between owning a pet and pro-social behavior and language development. There's little evidence for positive associations between pet ownership and emotional and cognitive development. And there is consistent negative associations between pet ownership and educational attainment. So the bottom line here is the results are mixed, and it does not show a consistent pattern that owning a pet is beneficial for education-related variables. Bien, como conclusiones bien generales de este estudio en cuanto a la tenencia de mascotas, son básicamente, lo podemos agrupar en tres. Hay alguna evidencia de asociaciones positivas entre la tenencia de mascotas y los comportamientos prosociales y de desarrollo del lenguaje. Hay poca evidencia para asociaciones positivas entre la tenencia de mascotas y el desarrollo emocional y cognitivo. Y por último, hay una evidencia consistente de asociaciones negativas entre la tenencia de mascotas y los logros educativos. Entonces, en general, esto dio resultados mezclados, donde la evidencia no parece indicar que la tenencia de mascotas tenga beneficios relacionados con la educación. Nancy? So on the surface, that sounds like bad news. It sounds like owning a pet doesn't really help with education. But here's the problem. Pet ownership as a variable in research is problematic for a number of reasons. First of all, there's a self-selection bias. And what that means is that people like to pick their own pets. They don't want somebody to assign a pet to them or assign no pet to them. Secondly, the variable is poorly defined and blunt. So what that means is when you ask somebody, do you own a pet? It's binary. It's yes or no. It's, is there a pet in the household or not? It doesn't really give us any more information about how much time they spend with the animal or how involved they are or whether they even care for the animal at all or if somebody else in the household does so. So it really doesn't give us this indication of pet interaction or involvement. Entonces, el problema por qué dio estos resultados mezclados es que parece una mala noticia cuando uno lo ve en principio, pero en realidad tiene que ver con que la tenencia en sí no es un indicador suficiente para lo que queremos estar estudiando. ¿Por qué? Primero porque hay como un sesgo de autoselección. La gente decide qué tipo de mascota tener y cómo. Y segundo, que también cuando uno dice tenencia, el hecho de que haya un animal en la casa no nos termina de decir cuál es la interacción, cuál es el involucramiento de la persona con el animal presente en la casa. Puede ser que sea qué persona cuida al animal, qué nivel de calidad de interacción hay, qué pasa si hay muchos animales en la misma familia. Entonces lo que necesitamos es volcarnos a analizar no la tenencia, sino la interacción y el involucramiento. Nancy? So people often ask me whether owning a pet is good for them. And I liken it to bicycle ownership. If somebody were to ask me, is owning a bicycle good for me? I might ask them, well, do you ride it? If you don't, if this is what your bicycle looks like, it probably isn't good for you. Sorry. Cuando alguien me pregunta si un animal va a ser beneficioso para mí, yo siempre le respondo, depende, es como una bicicleta. Si vos vas a tener tu bicicleta guardada y no la vas a usar para nada y se va a ver como esta de la foto, seguro que no te vas a dar ningún beneficio. Go ahead, sorry, go ahead. On the other hand, if you ride your bicycle a lot, it probably is good for you. Pero por otro lado, si realmente vas a usar tu bicicleta, por supuesto que va a ser beneficioso para vos. Nancy?
So the question really then comes back to, can we compare dog ownership to bicycle ownership? And probably not. But nevertheless, the more you're involved with the animal, the more likely you are to reap associated benefits. But as you can see from this photo, there's a bond between a person and a pet that probably isn't the same as their bond with their bicycle. ¿Querés que siga yo? Dale, dale. Bueno, la pregunta es, ¿realmente podemos comparar la interacción de una persona con su mascota con una bicicleta? En realidad tenemos que ver en el grado de involucramiento y la relación que hay. Como vemos en esta foto, hay un vínculo, hay una relación que se crea entre las personas y los animales con los que conviven. Nancy? So pet ownership can be hard to study, because there's probably a lot of nuance that we're not getting from asking a simple question, do you own a pet or not? Entonces, go ahead. Sorry. No, go ahead. Lo que sucede entonces es que tenemos que preguntar bastante más que si hay un animal en tu casa o no. Nancy? Thank you. So with that in mind, I would like to talk about the other two studies, just very briefly. These are randomized control trials, or RCT. So it's sort of the gold standard of empirical research. The first one was done at the University of Lincoln with Professor Kirsten Meintz and her team. And in this study, there are three conditions. This is with 8 to 10-year-old children. The three conditions are a dog intervention, a yoga relaxation intervention, or a classroom as usual condition. So this lasted for 4 weeks, 2 times a week for 20 minutes each. We did a number of assessments, baseline, post-intervention, 6 weeks, 6 months, and 1 year later. Bien, va a hablar brevemente de los otros dos investigaciones de las que mencionó. Estas dos son CRT, que quiere decir son control aleatorio, que es como el estándar más alto en investigaciones. Y bueno, hubo básicamente 3 condiciones: la intervención con perros, una relajación con yoga y el grupo control, que era la clase normal tal como la tenían. Se trabajó con niños típicos, vamos a decir, y de necesidades especiales. Este programa fue por 4 semanas, 2 veces por semana durante 20 minutos cada vez, y se hizo una evaluación longitudinal con líneas base y evaluaciones post-intervención a las 6 semanas, a los 6 meses y al año. Nancy? So very top line, what the results showed. So there were both typical and special needs children. And you can see that in a variety of measures related to cognition and educational success, the dog condition was improved relative to the other conditions. Sorry, Verónica. Vero, can you translate? Because I'm responding a message, sorry. Sí. Bueno, entonces, un poco de los resultados bien generales, quiere decir, estamos hablando de la población de niños convencionales, tanto en la población de niños convencionales como en los niños de necesidades especiales, hubo una mejora en básicamente todas las habilidades en que se midieron. Nancy? We also measured cortisol, and we did this systematic review to make sure that we were measuring cortisol correctly. We measured, if you look at the first and the last boxes on this slide, it's showing a baseline measure of cortisol. So 3 measurements, 3 saliva samples taken 3 times. So one taken 3 times a day for 3 days, before and after the intervention. So pre and post intervention. Then we also did acute cortisol, and this is before and after each session. And we did that for session 1, 4, and 8. Now, cortisol is a stress hormone, so higher levels indicate higher levels of stress. Entonces, bien. Dale, sí, ya está. Lo que hicimos fue, si miran los dos cartelitos que están en color gris, el primero y el último, lo que hicimos fue medir el cortisol de base. Eso significa que antes de la intervención tomamos 3 muestras de saliva en el día, 3 días consecutivos antes de comenzar, y al final hicimos lo mismo. Eso fue el de base, el cortisol de base. Pero además,
Antes y después de cada sesión medimos el cortisol agudo, ese es el modo de nombrarlo, y esto es importante recordar que el cortisol está asociado a los niveles de estrés, o sea, mayor nivel de cortisol implica que, o permite decir que hay mayor nivel de estrés. Nancy? So in brief, what the results showed for the mainstream or typical children, when we looked at basal cortisol, so that's pre-intervention and post-intervention, what we see is that over time, for the relaxation and the control condition, cortisol levels increase. And that's true of students typically over the course of a term, is their cortisol levels go up. But what's noticeable here is that in the dog condition, that didn't happen. Bien. Bueno, los resultados en los niños típicos o la población convencional de niños, en cuanto al cortisol de base, lo que vemos es las condiciones pre y post tratamiento, y bueno, y vemos que tanto en la condición de relajación con yoga como en la control, el cortisol sube, cosa que es bien típico que a lo largo del curso, digamos, normalmente los cortisoles suben, eso es así, pero vemos que en la condición de perro, que es la azul oscuro, eso no pasa y el cortisol se mantiene cerca de la línea base. Nancy? And then when we looked at acute cortisol, so this is measured just before and immediately after the intervention. You can see that in session 1, if you look at where the red arrows are pointing, cortisol was higher before the session compared to after the session. The same is true in session 2. So if you look at the purple arrows, higher before, lower after. Same thing in session 8. So sessions 1, 4, and 8, cortisol was higher at the start than at the end of each individual session. Y aquí lo que muestra este gráfico es cómo funcionó el registro del cortisol agudo, justo antes y justo después en cada una de las sesiones. Y lo que está comparando las flechitas rojas antes y después, la flechita violeta, otra sesión antes y después, la verde antes y después. Y pueden ver que en todas ellas hay una disminución significativa en las condiciones, en la condición donde tenemos presente perro. Nancy, sorry. And then for the special needs children, overall their cortisol levels were higher because it is generally stressful for them at school relative to typical or mainstream children. But one of the things that we noticed is that the relaxation condition brought their cortisol down a little bit, but look what happened in the dog condition. Bien, los resultados de la población de niños con necesidades educativas especiales en cuanto al cortisol, vemos que en realidad la línea base con el que comenzaban el cortisol era más alta que en la población típica, cosa que es común porque para estos niños las situaciones educativas son estresantes. Y bueno, vemos que en comparación con el control, el tratamiento de relajación con yoga disminuyó un poco ese cortisol, pero miren lo que pasa con la condición de perro, que es la línea azul. Nancy? So for this study, what we can conclude is that both mainstream and special needs children benefited from the dog intervention in their classroom. And it's possible that the improvements we're seeing in cognition are related to stress reduction. Entonces, en este estudio lo que vemos es que tanto los niños típicos como los niños con necesidades especiales se benefician de la intervención con perro. Y los efectos son claros en la cognición y asociados a un menor nivel de estrés, medido por cortisol. Nancy? So then the third and final study is the randomized control trial involving university students at Washington State University under Professor Patricia Pendry. This study had 3 conditions. It had the standard academic stress management condition for students that's deployed at the university. Then we modified that in the second condition, the HAIE. This condition had half of the standard ASM and half just hang out with a dog. And then the third condition was the HAI only.
So this is human-animal interaction only, where students just engage in the semi-structured interaction with a dog. Bien, en este último estudio, que también es una prueba de control aleatorio, lo que decíamos de altos estándares en investigación, es de la Universidad del Estado de Washington. Ahí está la investigadora, y lo que se hizo fue medir 3 condiciones. La primera condición era el programa de manejo de estrés académico, que ya estaba implementado dentro de la universidad. La segunda condición fue mezclar la mitad de este programa de manejo de estrés académico con otra mitad de interacciones humanos-animales informales, y la tercera condición era solamente la interacción humano con animales, también de forma informal, que es semiestructurada. Nancy. So in terms of the participants, again, we had typical university students, and the other half of the participant group were students who were at risk for academic failure. So they're feeling some stress about their academic success. And again, we did a 4-week program. We measured before, during the program, and then at post-test and at follow-up. Aquí en Washington State lo que hicimos fue trabajar con un grupo de estudiantes, algunos con nivel de desempeño típico y otros que estaban en riesgo de falla o de mal desempeño académico. Y entonces también la misma situación. En la primera semana hicimos las mediciones de base, después en la semana 2 a 5, 4 semanas consecutivas de una sesión de intervención con perro, y luego hicimos un assessment, una evaluación al final, y después una evaluación de seguimiento, ya en la semana 12. Nancy? So in terms of the results, the condition that was half academic stress management and half interacting with the dog resulted in reduced anxiety, improved motivation, and improved attitude. And overall, the students who were at risk for academic failure, they also experienced reduced anxiety and increased motivation. Bien, en términos de los resultados, la condición mixta en donde se mezclaba el programa de manejo de estrés que ya estaba con las interacciones con los animales, resultaron en una reducción de la ansiedad, una mejora en la motivación y una mejora de las actitudes. Y en los estudiantes que estaban en riesgo para falla o fracaso académico, se vio una reducción de la ansiedad y una mayor motivación. Nancy? I think the really exciting results were with regards to executive function. Executive function is a cluster of processes that includes such things as working memory, planning, ability to inhibit irrelevant thoughts, and basically stay on task. And what's amazing about executive functioning is that it predicts academic and life success. So people who have high executive functioning tend to do well in life and do well in school. And it's negatively affected by stress. So the more stressed we are, the lower our executive functioning. Entonces, estos resultados lo que están mostrando es el funcionamiento de la función ejecutiva, lo que llaman funciones ejecutivas. Esto es un conglomerado de funciones que tienen que ver con la memoria de trabajo, la planificación, la habilidad para inhibir o cancelar pensamientos irrelevantes y mantenerse en la tarea. Lo que tiene de interesante este grupo de funciones es que predicen el éxito académico y el éxito en la vida, la manera de adaptarse. Entonces, es importante, y por otro lado, es importante saber que está negativamente afectado por el estrés. A mayor estrés, menor habilidad para utilizar estas funciones ejecutivas. Nancy? So we have a number of results, but I'm only going to show you this one graph. And this is a measure of executive dysfunction. So higher scores mean worse performance. The solid lines are for students who are at risk for academic failure. The dotted lines are typical university students. Bien, hay muchos resultados que están relacionados con las funciones ejecutivas, pero solamente va a mostrar esta gráfica. Es importante que la gráfica mide la disfunción ejecutiva de las funciones ejecutivas, entonces a mayor valor,
menor es la performance, ¿no? Entonces, las líneas sólidas son estudiantes que están con riesgo académico y las líneas punteadas son los estudiantes más típicos. Nancy? So I'd like to draw your attention to this one line. This is the students who are at risk for academic failure who just interacted with the dog. So before the intervention, their executive dysfunction was high. So their executive function wasn't doing very well. After they interacted with the dog, their executive function was not only improved, but it sustained the improvement. Bien, aquí en el gráfico lo que están viendo, tengan en cuenta que están viendo la disfunción ejecutiva, con lo cual esta línea que está señalada con la flecha roja muestra el grupo que está en riesgo de fracaso escolar. Ven que comienza alta esa disfunción, mejora con la interacción con los perros y luego se mantiene. Nancy? So in conclusion, from this particular study, interacting with the dogs and not the standard academic stress management program actually improved executive functioning. We did not expect that. So there is something happening here, and the likely mechanism of action is probably stress reduction. Bien, las conclusiones generales de este estudio, entonces, que fueron también bastante sorprendentes para ellos, es que al interactuar con los perros, pero no en presencia del programa que ya estaba instaurado de estrés de manejo académico, es lo que mejoró las funciones ejecutivas. Entonces, esto mejoró la ansiedad, la motivación y las actitudes. Y los supuestos mecanismos que pueden estar atrás de estas mejoras tienen que ver con la reducción de estrés. Nancy? So I'd like to now just shift our attention for a moment and talk about the animal side in animal-assisted education. As you know, there are many different species that are involved. The question is, do we fully understand all of those species? Who is responsible for their care? So for instance, if there's a classroom pet and there's a vacation, who takes care of the pet? Do we understand their species-specific behaviors and needs and zoonotic diseases? And what I'd like to do now is, rather than trying to talk about all these different species, let's just talk for a moment about dogs, because they're very commonly involved in animal-assisted education. Bien, pongámonos del lado del animal. Hay muchas especies que están involucradas en todas estas actividades educativas. Entonces hay cuestiones también para tener en cuenta desde el lado del animal. ¿Qué pasa con los animales de las aulas? ¿Quién es responsable de su cuidado? ¿Viven en la escuela? ¿Quién se hace responsable de eso? Y las especies también, hasta qué punto las personas que están a cargo conocen de las especificidades de cada tipo de animal y las necesidades que tienen. Y lo que propone Nancy ahora es, hay muchísimas especies involucradas, concentrémonos por este rato solo en los perros, porque son los más populares, los que más se utilizan en este tipo de actividades educativas. Nancy? So very frequently, when we think about dogs in a classroom, we think about this canine ladder of aggression. And at the bottom of the ladder is sort of low levels of stress that the dog may be feeling. And these are indications that the dog is starting to become more and more stressed as we proceed up the ladder. We certainly don't want to get anywhere close to the top part of the ladder. Sorry. Go right ahead. Entonces, cuando pensamos en un perro en un aula, enseguida se nos viene a la cabeza esta escalera de agresión, estas posibles expresiones de conducta. Hay una lista aquí que va desde parpadear, bostezar, ay, se me parece un cartelito y no veo, y distintas señales de torcer la cabeza, hacer distintos gestos, hasta la máxima, rojo arriba de todo, que es morder. Nancy? So it's very important that we're diligent in observing the dog while we're in a classroom with the dog. And we have to consider that this is how a dog may react to stress. Not all dogs show all of these signs. And some dogs can rapidly move from a low level to a very high level on the scale and can sort of go back and forth.
and it can happen very, very quickly. And I have heard these things, I just looked away for 1 minute, or 1 minute they were fine. And the next minute, this is when terrible things happen, when a dog bite can happen, but he just loves kids. I'm completely in shock. And people are devastated at just how quickly things can go badly. Bien. Bien. Entonces, aquí, Vero, ¿seguís vos? Como quieras. Dale, seguí. Bueno, es muy importante tener una observación diligente con todo esto, porque esto nos muestra un poco cómo los perros pueden de alguna forma reaccionar al estrés o a las amenazas. Y es importante entender que esto no siempre pasa de esta forma lineal en escalera, y puede escalar, puede aumentar y ir de lo más bajo a lo más alto de forma muy, muy rápida. Entonces, esto es la forma que el perro o los perros responden frente a situaciones estresantes. Y lo que ella dice es que muchas veces escuchó frases como esta: ay, pero si solo estaba mirando para otro lado, fue un segundo, o estaba bien y de repente, o pero si le encantan los niños, no lo puedo creer. Entonces, esto es cuando las cosas malas pasan, y es muy importante tener en cuenta esto. Nancy. So there are some very sobering statistics out there about children and dog bites. And when a child is bitten by a dog, it is most frequently around the head and neck area. And I'm not going to read all of these statistics, but the bottom one I think is quite poignant. 50% of 5 to 12-year-old children have been bitten by a dog. This is very common. Entonces, Nancy lo que dice es que la realidad es que hay estadísticas muy tristes en relación con situaciones de agresión de perros hacia niños, que no las va a nombrar en detalle. La mayor parte de las mordeduras suelen ser en la cara o el cuello, pero lo importante, lo que quiere resaltar es que, y es fuerte el dato, el 50% de los niños entre 5 y 12 años en algún momento han sido mordidos por un perro. Nancy? One of the things that we know about children is that they love to hug and snuggle dogs. Una de las cosas que sabemos de los niños es que aman abrazar y acurrucarse con los perros. They also love to make face-to-face contact with dogs. También aman hacer contacto cara a cara con los perros. And they love to touch and manipulate dogs. Y les encanta tocar y manipular a los perros. Children are not good at recognizing dog signaling. So again, Kirsten Meintz has done a lot of wonderful work on this topic and actually showed children pictures of dogs like these and asked the children to describe what is happening. And if you look down at the bottom, and this is again quite sobering, 50 to 65% of children see these aggressive pictures as a dog smiling. Bien. Y otro aspecto complicado es que los chicos no son buenos, los niños no son buenos en reconocer las señales de los perros. Suelen malinterpretar las señales de estrés o de falta de confort y de agresividad en los perros. Meint y sus colegas lo que hicieron fue mostrar a adultos y a niños fotos de perros que estaban mostrando señales de estrés. Y lo que es sorprendente es que, impactante, es que el 50 a 65% de los niños veían las caras agresivas que ustedes ven en estas fotos como perros sonrientes. Nancy? So even so, I think there's some good news out there on this topic. Things are starting to change. First of all, we're recognizing that people are not great at, even adults are not great at reading dog signaling, particularly children. There are now some wonderful resources available to adults and children. For instance, the Blue Dog. It's a wonderful website where
parents and children can get some great resources to help children learn appropriate ways of interacting with dogs. The other thing that we're doing, and I think this is really important, is that we're starting to re-envision the animal's role. And so now we're starting to focus on the animal as a willing participant, in fact, as our partner in this. And we're looking at ways in which the animal can enjoy. So rather than looking at helping them not feel stress, which we still want to do, but now we're starting to help them become a real partner and enjoy and actually look for measures that demonstrate their enjoyment of this work. Bien, a pesar de estos resultados que parecen no tan positivos, lo importante es reconocer que las personas, y en especial los niños, no somos tan buenos reconociendo esas señales de estrés y plantear cosas para el cambio. Uno de los grandes recursos y muy buenos recursos que hay es la web de Blue Dog, donde tiene muchísimos recursos, tanto para padres como para niños, sobre las formas apropiadas de interactuar con los perros. También es importante cambiar el foco y redefinir un poco la forma de mirar el rol de los animales, donde estamos buscando una participación voluntaria y también un disfrute. Estamos empezando a buscar indicadores no solamente de ausencia de malas emociones, sino que también indicadores que me hablen de un disfrute de parte del animal. Nancy? So in terms of my specific recommendations, I only have two, but they're big. So the first one is do a complete risk assessment. And we put this together based on the Lincoln study. We did it in preparation for the study, and now we've actually published it. In fact, it just came out in May. So this is a comprehensive risk assessment tool that provides safety standards and a mechanism for ensuring animal well-being, and it includes specific best practice recommendations across a variety of educational settings. So it's comprehensive, and it's flexible, so it can be used in any setting with any population. Bien, entonces lo que está comentando Nancy es que en base a toda esta situación que marcó, que parecía toda muy negativa, es una preparación para comentar que lo importante es que dados esos riesgos, hay que manejar el riesgo, hay que trabajar en la gestión del riesgo y anticiparla. Y lo que hizo con un grupo de colegas fue establecer un protocolo de gestión del riesgo específicamente para trabajar en entornos educativos, en una variedad de entornos educativos. Un protocolo para ayudar a los que implementan estas intervenciones para minimizar los riesgos asociados a la actividad. Nancy? My second recommendation is know the animal and perform ongoing evaluation. So companion animals, they don't voluntarily sign up for this work. And so it's really critical to evaluate the animal for suitability in working in a particular setting and with a particular population. And we also need to consider the context of the animal's welfare and well-being while doing that. This paper is just out, and it provides an ethically sound framework for some really pragmatic solutions. So the authors provide us with best practice standards for humane-based preparation and training and ongoing evaluation to ensure the health and well-being of the animals. Bien, la segunda recomendación específica que hace Nancy en todo este tema es conocer al animal y llevar a cabo evaluaciones continuas. Habla y recomienda este paper, que es de ahora nomás, donde en realidad lo que se intenta es conocer y dar guías de buenas prácticas en cuanto al bienestar del animal, las consideraciones en los entornos del entrenamiento y la educación, y también en qué animal es apropiado para cada contexto y para trabajar en cada tipo de población. Y todo esto tiene que estar acompañado de una evaluación continua. El animal no participa voluntariamente de esto, por eso es muy importante tener en cuenta su bienestar en todo momento. Nancy? So, in conclusion, we have some encouraging evidence that serves as a foundation on which to build.
We now know more about our animal companions and what they need. And we have some wonderful resources to support the inclusion of animals in educational settings. I really think this is an exciting time to be working in this area, and I think the future is absolutely bright. Nancy termina con una nota súper positiva. Tenemos investigaciones que muestran los beneficios que tienen los animales en la educación. Tenemos protocolos también de trabajo para implementarlos, y lo que propone es que veamos que el futuro es brillante, es interesante y es un buen momento para trabajar en la educación, en estos temas de educación asistida con animales. Nancy? And then I would also just That's like the to... end. Good. I would just like to say a big thank you to my collaborators and to Waltham. And I would also like to say a big thank you to all of you. And if you have any questions, I'd be happy to field them. Bien, básicamente quiere terminar con agradecimientos a todos los colaboradores y bueno, a todos nosotros también, y está preguntando si hay alguna pregunta. Tenemos varias preguntas en el chat. We have many questions in the chat room, and Mercedes, my son, was in charge of that. Si quieren volver a poner sus pantallas, no hay problema ahora, que estamos conversando. Now we can go to the regular. Ahí va. Bueno, primero en el chat hay muchísimos agradecimientos para Nancy, sobre todo. Dicen que es muy interesante y muchas gracias por poner, digamos, abierto este tipo de charlas. First, Nancy, what Merce says is that in the chat room there are tons of messages thanking you for your generosity to making this open and public and translate it into Spanish, and for your patience. That's my addition to the other things. And also, dijiste algo más, Merce, después. Dijiste algo más recién. Ponerlo abierto y gratuito. That it was open and with no cost, that everybody can join in the Facebook también, in the Facebook group. I'm happy to do it. Thank you so much for having me. I'm delighted to be here. Está muy contenta de hacerlo, al contrario, que gracias por estar todos aquí. Bueno, una de las preguntas que surgió, y es bastante puntual, es si hay algún trabajo sobre las funciones ejecutivas, los beneficios o no de las funciones ejecutivas y la interacción con perros, pero en discapacidad. Específicamente. ¿Lo hago yo? Dale. Nancy, the question is about if there is any research or article about the benefits of dog interaction with children with disabilities in order regarding executive function. Sorry. Yeah, there's lots of work. So there's work with children on the autism spectrum, children with ADHD. There's been some work, not as much as could be on children who are in wheelchairs, and having a dog helps with social interactions. But I would say most of it has been with children on the autism spectrum. About the executive function? Oh, sorry, I didn't get that last part. Yes. No, this is the first work of its kind. So we've looked at executive functioning in 8 to 10-year-olds and in university students. So prior to this, it represented a gap in the literature. Bien. Bueno, lo que dice es que hay muchísimas investigaciones en cuanto a interacciones con perros en niños con discapacidad, en el espectro autista, en trastornos de hiperactividad y déficit atencional, y también en discapacidad motriz, pero ninguno tiene que ver con las funciones ejecutivas. El trabajo de ellos es el primero que evalúa las funciones ejecutivas de este tipo. Bueno, otra pregunta relacionada con esto que nos dice Paula es cómo y en qué condiciones los animales de compañía reducen el estrés y mejoran las funciones ejecutivas, que identificaron como factores modulares y potenciadores de los resultados positivos.
¿Factores qué? Perdón. ¿Factores? Factores modulares y potenciadores de los resultados positivos. Moduladores, perdón. Moduladores. Por eso no me sonó. Gracias, Pau. Tampoco sé cómo traducirlo, pero no importa, por lo menos sabía la pregunta. Vero, ¿la podés traducir vos? Ay, qué divina. Te maté. Bueno. No, porque no sé cómo se dice factores modulares, para modular no lo sé. The factor that modulates. Mediadores puede ser. Sí. The question then, sorry, Nancy, we were discussing how to translate something. Paula Ringach, her question is, which is the way in which the interaction with the animal in the family modulates? How was that, Paula? ¿Cómo era, Paula, lo que preguntabas? Which are the potential variables that modulates that benefits in executive functions? Okay. So which that was the translation. Sorry, Nancy. So executive function is really adversely affected by stress. So it's very likely that the mechanism that's at work here is some kind of stress reduction. So the more relaxed we feel, the more clearly we can think and plan. And when we're stressed, we have all kinds of other thoughts impinging. We start to worry about things like a pandemic, and all these thoughts are sort of going on. When those go away, when we can relax and we don't have those, then we can get focused on the problem at hand. And that's what executive functioning is all about. It's about inhibiting those other thoughts, keeping us on task, getting us focused, and basically solving problems. ¿Querés que lo haga yo, Vero? Como quieras. Lo que dice es que el mecanismo que está modulando es la reducción del estrés, que cuando estamos con menos estrés podemos trabajar mejor y utilizar mejor las funciones ejecutivas. No hay algo, eso es aclaración mía, por lo que está diciendo es una cuestión bien general y no tiene que ver con un factor de incidencia específico. ¿Vero? ¿Es así? Sí, lo que dijo es que potencialmente lo que se cree que lo que modula es la reducción del estrés, porque cuando estamos, las funciones ejecutivas están negativamente impactadas por el estrés. Entonces, cuando estamos más relajados y calmados, podemos pensar mejor, planificar mejor, tener ideas más claras. Cuando estamos estresados y tenemos pensamientos que nos atormentan de alguna forma, como la pandemia, cómo hacemos, todo lo malo, en realidad no nos permite tener unas buenas funciones ejecutivas, y quizás el perro actúa sobre esa dimensión. Verónica, like our situation right now, translating, lo que estamos experimentando aquí traduciendo. When you are translating, your executive functions are not working very well. I cannot find the words. Overload. Estoy estresada. Aparte, yo agregaría con este tema, es que cuando los niños en particular están estresados y tienen este tipo de emociones, no pueden aprender. Lo emocional está vinculado sí o sí con lo cognitivo, no se puede separar hoy. Entonces esto repercute en beneficio de las funciones ejecutivas. Mercedes, my son, is supporting this same idea, saying that kids, it's proved already that kids, and cognition in kids is absolutely intertwined with the stress levels, and emotions. There's no way to put aside the emotions in the process. So that was her comment. It's an interesting comment, and it's also part of the reason why physical activity plays into a role with executive functioning, because the more active we are, we can kind of burn off that stress, and being physically fit can also help our executive functions sort of work a bit better. Bien, lo que dice... Go ahead, Vero. Es que bueno, es interesante el comentario de Mercedes, porque en realidad, por ejemplo, el ejercicio también aumenta nuestras funciones ejecutivas mediante el mismo mecanismo, disminuyendo el estrés. Y también estar saludable físicamente también me ayuda a las funciones ejecutivas, porque me mejoran estos mecanismos de lidiar con el estrés. Bueno, otra pregunta es, ¿qué tipo, o si puede dar algún ejemplo como adelanto,
de qué indicadores podrían ser para tomar en este estudio del disfrute. No entendí, del disfrute, el disfrute de los perros en las intervenciones. Eso, eso. Viste que ella comentó que iba a empezar Sí. a estudiar. Sí, este me colgué tema. con que estaba en vena funciones ejecutivas y era por el bienestar de los animales. Listo. Someone is asking, Nancy, which kind of indicators are being considered to take into account the animals enjoying the intervention, other than trying to keep them out of being stressed, but really which are the indicators that are being considered for that? Yeah, so with Patricia Pendry at Washington State University, we did an ethogram where we examined their behavior. So the animal was videotaped in these interactions. And what we did was we looked at behaviors like approach avoidance and, body posture, a variety of sort of indicators of stress. And what we found is that the animals show some low-level signs of stress, which might be, if you want to anthropomorphize, might mean they were excited, but they showed a lot of approach behaviors. So they approached the students and wanted to interact because they were not required to do so, so they could just walk away, and they chose to actually approach the students. ¿Querés que lo diga, Mer? Dale. Bueno, básicamente lo que hicieron con la otra investigadora es hacer un etograma, que es una lista de las conductas de la especie, y lo que se fijaron mucho es en las posturas y en las conductas de acercamiento y de evitación. Entonces se vio que durante las intervenciones podía haber algunas señales muy tempranas de estrés que podían estar asociadas también con la excitación, ¿no? Con la alegría del animal. Y lo que sí se vio es no se vieron posturas evitativas, sino que el animal constantemente buscaba el acercamiento con la persona, y esto podría ser un indicador de esto que hablamos, ¿no? Afiliativo. Bien. Hay muchas preguntas, pero quizás no sé si son para Nancy o nosotros nos podemos aclarar. Es cuando habló de los protocolos para gestionar, digamos, El riesgo. El riesgo, exactamente. Si eso está publicado, si hay algún test o alguna cosa. There's a question about the risk management protocols, if they are published, and it's related to this article by Melissa and Daniel, right? But go ahead, that was the question. They are published, it is open access, it's published in English, it is open access, and there are additional materials. So there are forms that you can fill out that kind of help guide you through the process, from everything with communicating with administrators and parents and teachers to essentially sort of training the kids about how they're supposed to behave when the dogs come into the classroom. So, and everything from, how to get the dog into the classroom and every single potential risk. Perhaps there's a door that closes really fast and you worry about it catching a dog's tail. There's a way to document that and then basically account for it and mitigate or minimize the risk to either the dog, the student, the teacher, basically all involved. Okay. Sorry, Nancy, one question. This is the lead document, or you are talking about Melissa's and Daniel's paper? Oh, it's the lead risk assessment. Yeah, that's what I thought. Yes. Entonces, to translate properly, that was the question. Entonces, lo que dice es, en la presentación, cuando mencionó ese documento, es una publicación que dice LEAD, era LEAD, es la sigla del protocolo. Es súper detallado, dice que es acceso abierto. De hecho, lo vamos a buscar y lo compartimos si quieren, para que lo tengan todos. Y es un protocolo súper detallado que tiene todo lo que hay que hacer antes de entrar con un perro a una escuela, todo lo que hay que hacer para minimizar el riesgo, desde cosas que parecen tontas, tipo, una puerta se cierra rápido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer al momento de pasar con el perro por ahí para que no se le atrape la cola? Cosas muy concretas y muy específicas
y que mejoran y bajan el riesgo en estas situaciones. Está publicado, así que lo podemos compartir en el grupo, en la página, Sí. en el grupo en Facebook. Y aparte del artículo tiene un montón de material adicional, donde ahí hay Eso formularios sí. para poder llenar, para interactuar con los educadores, con los administradores de los institutos, y poder evaluar ciertas cosas en ese material adicional. Al que se accede con el link del paper, eso es lo que paper. decía recién. Tienen también otros materiales para trabajar. Eso tendríamos que compartir. Eso lo podríamos compartir en el grupo de Facebook. Claro, sí, el link, claro. El link, y después vemos si logramos organizar. If we can organize to translate some of that material, would be really great. It would be very helpful. Thank you, Nancy, for that details. Acá Raquel de Colombia, a ver, hay varias preguntas, entonces quedó media que no se sabe a qué se refiere. ¿Hay diferencia en el contexto? ¿Sucede lo mismo en un aula de clase, una biblioteca, en el espacio abierto de una institución educativa o, por ejemplo, también en refugios de animales? Yo creo que esto tiene que ver con lo que veníamos hablando del estrés, ¿no es cierto? Y de las funciones ejecutivas. Si si pudieron, en el estudio que hicieron, si lo tomaron en un aula, si lo tuvieron en una biblioteca o en un espacio abierto. O no sé si está Raquel por acá, como para aclararnos la pregunta. There is a question from Raquel from Colombia asking about. Sí, me dice que es esto. ¿Es eso? Okay, thank you. The question is when you when in that study when the stress levels were measured in the students, if it was a regular classroom or you think it is different if the class is outside or in a regular classroom, or if the setting affects the results of this kind of study? It very likely would. In the case of the study that we did, so we measured cortisol in both the Lincoln and the Washington State study. I didn't talk about the cortisol in Washington State yet because we don't have those results in, but for Lincoln, and actually in both cases, we did one measurement per day for 3 days before and then after, and then we also did the acute measurement. So you're going to expect to see some fluctuations with cortisol depending upon what the class does. But the basal measures were before the 4 weeks and then after the 4 weeks. So that's going to level out across those 4 weeks. And then the acute measures were just before and then just after whatever condition they're in. And in all of those cases, that happened in the classroom. That wouldn't have happened outside. ¿Querés que lo diga? Gracias. Nos turnamos. Bien, lo que ella dice que en los dos estudios donde se midió cortisol, porque hay uno donde todavía los resultados no están, lo que se hizo fue como dos tipos de medidas. Es una medida basal que es antes y después de las 8 semanas que hubo, entonces ahí sí puede haber fluctuaciones en cuanto a lo que se hizo durante ese periodo en la clase, pero está bastante nivelado. Sin embargo, cuando se mide el estrés agudo antes y después de cada día de intervención, ahí siempre las intervenciones fueron en una clase, en un aula regular. Una cosa, excuse me, Nancy, we already have the link. Paula added the link for the LEAD study and the risk management protocol in the chat room, so everybody knows about that. That's good. We are organized. All right. Tienen el link en el chat, les aviso. Paula ya lo puso, el del protocolo de gestión del riesgo. Igual lo vamos a subir al grupo, pero para el que quiere chusmear de qué se trata, ahí lo tienen. Una pregunta que me parece importante es, los perros, digamos, ¿qué función cumplen los perros cuando estaban haciendo este estudio? ¿Era solo de compañía y de estar, digamos, echados y ser acariciados, o tenían algún otro tipo de actividad? ¿Querés que lo diga? Dale. Te doy un poco que... the question is about the role of the dogs in these studies.
they have a particular role, or just the presence of the dog in the classroom, or that's the question. So it depends on the study. Oftentimes it is unstructured, and sometimes it is semi-structured. So semi-structured essentially means that the conversation between the handler and the student may be limited to certain topics. So the idea is that we kind of keep some control over what that looks like, so it looks similar across different situations. In some cases, again, depending upon the situation, if you go all the way back to my work with preschool kids, there were situations in which the dogs were actively involved. So in a motor skills task, the dogs were running a short agility course, and then the children would run the same agility course. So it really does depend on the study, but very frequently it is either unstructured or semi-structured. Aquí Nancy lo que dice es que depende del estudio, que en la mayoría de los estudios tiene un rol poco estructurado, la presencia del perro y el estar ahí, o semiestructurado. Eso significa que hay los temas que trata el guía con los estudiantes están acotados a cierto tema o ciertas cuestiones. Y después lo que dice es, si vuelve sobre lo primero que comentó, sobre sus primeros estudios en el jardín de infantes, ahí, por ejemplo, en las que tenían que ver con habilidades motoras, había un rol muy preponderante del perro y muy físico y activo, porque era un circuito de agility. Primero hacía el circuito del perro y después los niños replicaban lo que el perro había hecho. Así que ahí había mucho movimiento y un rol diferente del perro. Pero sí, en los estudios, eso lo aclaró, siempre es el mismo. En cada uno de los estudios el rol o es semiestructurado, estructurado, lo que sea, pero es el mismo en todos para que eso no afecte también los resultados. ¿Algo más? ¿Viste? No sé si hay preguntas en Facebook o eso no sé, porque en el chat... Estoy haciendo un mix entre las dos. Buenísimo, perdón, you are very efficient, Mercedes. Merce, my son. I was suggesting, just look if someone in the Facebook group is asking questions, and she says, no, I'm already doing that. Está contratada. Muy bien. Hay algunas preguntas un poco básicas, pero muy buenas, porque hay gente acá que no tiene experiencia en el mundo de la educación asistida y pregunta qué tipo de estudios o test les hacen a los perros allá para poder seleccionarlos para que hagan intervenciones educativas. There's someone asking which kind of test or which kind of evaluation is done in the States to allow a dog to participate in one of these activities in a school. Wow, what a great question. And I wish there were one answer to that, but there isn't. Not only is it not tracked, it is not standardized or regulated. So a teacher who has his or her own dog, if they wanted to, could bring that animal into the classroom with zero training. That's very scary, as far as I'm concerned. Now, what we do, so I oversee a hospital visitation program, and we have 2 therapy dog organizations that we work with that evaluate the dogs. So they have to pass a therapy dog test, and then there are a number of requirements for the human. I won't go into a lot of detail about how it works in a hospital since we're talking about educational settings, but for my own work, my dogs were registered therapy dogs with a therapy dog organization here in the United States. Bien, lo que ella dice es, ojalá, es una muy buena pregunta y ojalá hubiera una sola respuesta, pero no la hay, porque en realidad no, este tipo de evaluación o de preparación de los perros no se evalúan, no están estandarizadas y tampoco se pueden rastrear. Si una maestra quiere llevar a su perro que no está nada entrenado a un salón de clases, lo puede hacer. Ella puso el ejemplo da un poco de miedo esto, pero es así. Ella puso el ejemplo que en algunos proyectos donde ella está participando, que son intervenciones con perros en salud, en hospitales, se requiere que los perros estén registrados o evaluados en organizaciones internacionales.
puso ejemplo de 2, no las nombró, pero dijo que había 2. Otra pregunta es si, ya medio cerrando, si, bueno, en estas organizaciones si participan, por ejemplo, el dueño del perro, o sea, el guía del perro y la interventora o experta, o es el perro con la maestra del curso, digamos. Si hay estas variables, ¿no es cierto? Another question is about the roles, not of the dog, but the persons, that accompany the dog. If there is, as you mentioned before, just the teacher with the dog in the classroom, or there's a handler or a technician, an expert in animal-assisted interventions that go to the school with the dogs, or if this kind of different settings occur also in the States. So in the 2 major studies I talked about, the Washington State and the University of Lincoln study, in both cases, those were therapy dog teams. So that was a human and a dog that had been tested and registered with a therapy dog organization. The human's job is to watch the dog. They are supposed to spend 100% of their attention tending to the dog, so that if the dog shows any stress or concern, or the dog needs anything, everything from a walk outside to a drink of water, that's their whole role, is to manage the dog. I'm actually a little bit concerned when a teacher doesn't have somebody else to support them, because I don't like the idea of them dividing their attention between the students and the dog. It's really nice to have somebody there whose whole job is to watch the dog, and then the teacher can be responsible for what's happening with the students. Bien, lo que dijo es que en los 2 grandes estudios que ella mencionó, el de la Universidad de Washington y la Universidad de Lincoln, estamos hablando de equipos de intervenciones asistidas, donde es un equipo que está testeado y está evaluado por alguna organización internacional, donde el rol del guía es solo y 100% tener la atención en el perro. Ese es el rol del guía, que generalmente le preocupa las instancias donde la maestra también tiene que ser guía del perro, porque eso implica tener la atención dividida entre la clase y los niños y el perro, y bueno, y eso puede dar lugar a... el guía tiene que estar ahí mirando las señales del estrés del perro, cómo se está sintiendo el perro, todo eso. Por eso tiene que estar una persona ahí para eso. La anteúltima. ¿Quién prepara las actividades a realizar? ¿El profesional de la educación? Another question is, who prepares the activities that the handler and the dog will perform? If there is a teacher, someone expert in education, who performs that role of designing the activity. So it can happen in a number of different ways. For the studies that I talked about, that was designed in advance as part of the experimental protocol. So it was very clearly laid out what that was going to look like. In the research that I've done previously with preschool kids, similarly, it was very clearly laid out what activities were involved, what the dog would do, what the handler would do, where the child would sit, the kinds of responses that they could give. So, very kind of circumscribed. But, if we can also sort of take another tack and look at reading to dogs programs. A reading to dogs program, it's really about a child opening a book and then reading that book to a dog. And so it's not scripted. The child gets to pick their book. The child can walk away at any time. The dog can decide it wants to walk away at any time, and the human would then take the dog away. So we really see kind of a full spectrum of possibilities, from very clearly detailed to much more informal or unscripted. Bien. ¿Querés? Dale. Dale. No, lo que planteaba ella era de que en los estudios que ella estuvo, tanto en los de preescolares como en los de la universidad que mencionó, estaba bien estipulado cuál era el tipo de intervención y actividad con los perros, dónde iban a estar los niños, qué iban a estar haciendo, todo eso estaba estipulado como parte del experimento. Sin embargo, menciono otros programas como el programa de Read, de leerle a los perros, donde es mucho más informal y lo único que se requiere es que el niño agarre un libro y le lea. Puede irse, puede levantarse, no importa.
Entonces es como una gran variación de cómo pueden estar estipuladas o diseñadas y qué flexibilidad hay en los estudios que ella estuvo. Todo eso está detallado con anticipación. Y gracias. Y la última es si nos puede, si sabe, si nos puede mencionar algún ejemplo o cómo hicieron en Estados Unidos para que los perros puedan entrar a la escuela y ser partícipes de este tipo de intervenciones y que esté tan difundido, ¿no? A ver si nos puede ayudar un poco acá que podamos implementarlo mejor. Pero this time you can, Verónica, you Sí. can translate the question and I can translate the answer, because if Dale. not, I am being lazy here. Dale. The last question, Nancy, is about how, do you have any suggestions about how to implement those kinds of programs in school settings? Because here we are just beginning. How do you did to make it happen and make it is so general for many contexts? Yeah, that's a great question. And, you know, so often what it boils down to is having a conversation with the school administrators and showing them the evidence. So taking in the book and the research articles and showing them that this is effective. That I think is the beginning. If you also go to that lead risk assessment tool, there's information in there about how to approach administrators and ideas about what kinds of information to share with them. Make sure that parents are informed and are providing consent for their children to interact with animals. And what surprises me is there are a lot of kids who are allergic to dogs, and inevitably those children want to participate and the parents will approve their participating because they find it to be beneficial for their child. Not only is it enjoyable, but it gets their child absolutely engaged in the classroom. And some kids are struggling to be engaged in the classroom. And that's yet another tack to take with administrators, is that there are a couple of really great outcomes to animal-assisted education. One is that the children are engaged, and two, they actually go to school on days when they know the dogs are going to be there. So they get there on time. They're often the ones going and saying, hey, mom and dad, I need a ride to school. Let's not be late, on days when they know the dog is going to be there. So it really does drive some motivation for learning and participating in the educational process. La sugerencia de Nancy es llevar a los administradores, a los directores de las escuelas, la evidencia, esto que estuvimos hablando y comentando. Y dice muy claramente en ese artículo que tiene el protocolo de gestión del riesgo, hay una parte que explica cómo aproximarse y cómo presentarse a las instituciones, a los directivos de las instituciones para proponer este tipo de actividades y para dar toda la información y compartirla con los padres, que ha habido casos donde alguna iniciativa de estas no fue bien informada y de repente hay algún niño con alergia o algo así, y los padres están como pendientes de ese tema, pero también se dan cuenta los padres, una vez que esto empieza a funcionar, que los chicos se sienten involucrados en el aula. Y hizo además dos ventajas bien concretas. Además de este involucramiento de los niños, los chicos quieren ir al colegio los días que saben que van a estar los perros en la escuela, pero esto es un indicador buenísimo. Ese día no quieren llegar tarde, están tironeando a los padres para no llegar tarde, para no perderse esa actividad que va a haber en el colegio ese día porque están los perros. Entonces, eso también son cuestiones que hay que comunicar al aproximarse a la institución para presentar un proyecto de este tipo. ¿Algo más? Creo que acá no hay más preguntas, creo que la agotamos. Muchísimas gracias. La drenamos a Nancy. We are saying that we covered most of the questions, and we are really thankful to you because, you know, we strain, you know, all your energy. We took all your energy here in the discussion and answering lots of questions. So thanks a lot. You guys have been great. I've really appreciated all the questions, and it's a wonderful opportunity to do this. Thank you so much for taking the time to do this and for all that you're all doing related to this topic. I think it is an important topic.
It's growing. I'm super excited to be a part of it. Don't hesitate to send me an email and reach out to me going forward. And good luck to everyone. ¿Vero? Dale, en realidad ella es la que está agradecida, es ella, está muy emocionada de ser parte de esta área en este momento de gran crecimiento, nos felicita a todos los que trabajamos en esto acá, nos estimula a que le escribamos, que la tengamos actualizada, escríbanle por mail si tienen alguna duda o algún pedido, y nada, bueno, eso, agradeciendo y poniéndose a la orden. Muchísimas gracias a todos por la participación. Thanks all of you for participating in this event. Thank you, Nancy. And also, we also have your article translated into Spanish that we shared with all the audience. We can remind them of that resource too. También tenemos el artículo de acceso abierto que nos permitió Nancy traducir, que lo subimos en el grupo, pero lo vamos a volver a poner el link para que lo tengan, que cubre varios de los temas que hoy presentó. Yeah, Nancy, and that's a resource for you too. If you know that resource is translated, so Well, thank you. you can use it. You're right, yeah. That's wonderful. Good. Okay, so thanks a lot. Bye-bye. Thanks. Thank you. Let's keep in touch. Thank you. Bye. Bye. Tengo que pararla. Ahí va. Cariños a todos en Facebook, porque ahora sí, detengo la transmisión. Gracias a todos por participar.